En las profundidades de toda conciencia humana yace una fuerza tan poderosa, tan omnipresente, que moldea nuestra realidad entera y aún así permanece en gran parte invisible para nosotros. Esta fuerza, el ego, se erige como nuestro mayor aliado y nuestro adversario más formidable en el camino hacia la autorrealización. Es el centinela en el umbral de la conciencia superior, el guardián que nos protege y a la vez nos aprisiona dentro de los confines de nuestra identidad percibida. Esta noche, nos embarcamos en un viaje al laberinto de la psique, donde confrontaremos este último obstáculo para la verdadera consciencia. El ego, esa constelación de pensamientos, memorias y proyecciones que llamamos yo, emergió de las brumas primordiales de nuestra evolución como una adaptación necesaria, un mecanismo de supervivencia diseñado para organizar el caos de la existencia en patrones manejables. Como el caparazón de una tortuga, proporcionó protección y estructura a la esencia vulnerable en su interior. Pero lo que comienza como refugio a menudo se convierte en prisión, y el ego, una vez nuestro sirviente, para muchos se ha convertido en el amo. Considera por un momento la naturaleza de tus propios pensamientos, el incesante diálogo interno que acompaña cada momento de tu vigilia. Esa voz, tan familiar y a la vez tan extraña, narrando tu vida como si fuera desde dentro y desde fuera, eso no eres tú. Es meramente el eco de tu ego, el reflejo de un reflejo, una sombra proyectada sobre el muro de tu consciencia. Y como prisioneros en la caverna de Platón, confundimos estas sombras con la realidad misma. El gran psiquiatra suizo Carl Jung reconoció esta identificación errónea fundamental como el drama central de la existencia humana. Entendió que el viaje hacia la totalidad, lo que él denominó individuación, requería no la erradicación del ego, sino su trascendencia. Trascender el ego no es destruirlo, sino reconocerlo como meramente un aspecto de un paisaje psíquico mucho más vasto. Imagina estar de pie al borde de un vasto océano oscuro en la noche. El haz de tu linterna ilumina solo un pequeño círculo sobre la superficie del agua. Este círculo iluminado representa tu consciencia, el dominio del ego. Pero más allá de este círculo yacen las vastas profundidades inexploradas de la mente inconsciente, rebosantes de vida y energía, patrones y posibilidades que el estrecho haz de la consciencia del ego no puede penetrar. Trascender el ego es ampliar este haz, expandir el círculo de luz hasta que revele más y más de lo que antes estaba oculto en la oscuridad. A lo largo de la historia humana, este proceso de trascendencia del ego ha sido descrito en innumerables metáforas a través de culturas y tradiciones. Los budistas hablan de despertar de la ilusión de la individualidad separada. Los hindúes describen la realización del Atman como Brahman, el alma individual reconociendo su identidad con la consciencia universal. Los sufíes buscan Fana, la aniquilación del falso yo en la unión con lo divino. Los místicos cristianos describen una muerte del yo que permite que Cristo viva dentro de ellos. A pesar de sus diferentes lenguajes y simbolismos, todos apuntan a la misma profunda verdad. El ego, aunque necesario para navegar la existencia física, es en última instancia una construcción, una ficción útil que debe ser reconocida como tal si queremos experimentar la plenitud de nuestro ser. ¿Pero por qué es tan difícil esta trascendencia? ¿Por qué nos aferramos tan desesperadamente a nuestras identidades limitadas? La respuesta reside en el miedo primordial a la aniquilación. El ego, sintiendo su propia naturaleza provisional, se resiste ferozmente a cualquier intento de exponer sus ilusiones. Como un hombre ahogándose que se aferra a las pajitas, se agarra a identificaciones, roles, logros, posesiones, cualquier cosa que parezca confirmar y solidificar su existencia. Soy médico. Soy madre. Soy exitoso. Soy un fracaso. Cada identificación, ya sea positiva o negativa, sirve al mismo propósito: mantener la ilusión de un yo permanente y separado. Esta desesperada autopreservación se manifiesta en lo que Jung llamó la persona, la máscara social que usamos para satisfacer las demandas de la sociedad y proteger nuestro yo interior vulnerable. La persona no es inherentemente problemática. De hecho, cumple una función necesaria en la vida social. El peligro surge cuando confundimos la máscara con el rostro, cuando nos identificamos tanto con nuestros roles sociales que perdemos contacto con las dimensiones más profundas de nuestro ser. Sin embargo, bajo la persona yace otra capa de la psique que plantea un desafío aún mayor para la trascendencia del ego: la sombra. La sombra contiene todo lo que hemos rechazado, reprimido o negado sobre nosotros mismos, los aspectos de nuestra naturaleza que no encajan con nuestra imagen consciente del yo o con las expectativas sociales. Estas partes renegadas no desaparecen simplemente, se retiran al inconsciente, donde ganan poder a través de su propia negación. Desde este reino oculto, influyen en nuestro comportamiento de formas que no reconocemos ni entendemos, emergiendo en proyecciones,
compulsiones y patrones autodestructivos. Confrontar la sombra requiere un inmenso coraje, pues significa enfrentar lo que hemos pasado toda una vida evitando. Significa reconocer el espectro completo de nuestra humanidad, nuestra capacidad para el egoísmo, la agresión, la manipulación y la crueldad, junto con nuestras cualidades más nobles. Como observó Jung, todos llevamos una sombra, y cuanto menos está incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. La sombra no es malvada, es simplemente inconsciente. Y lo que permanece inconsciente no puede ser integrado, transformado o trascendido. El camino más allá del ego comienza así con un descenso, un viaje hacia abajo, hacia los reinos de sombra de nuestra psique. Este es el viaje nocturno por mar que se encuentra en mitos de todo el mundo, desde Jonás en el vientre de la ballena hasta Perséfone en el inframundo. Es un tiempo de desorientación y disolución, cuando los puntos de referencia familiares desaparecen y nos encontramos en un territorio para el cual nuestros mapas son inútiles. En términos psicológicos, esto a menudo se manifiesta como una crisis, una depresión, una pérdida, un colapso de sentido, que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y el mundo. Tales crisis, aunque dolorosas, contienen en sí las semillas de la transformación. Crean fisuras en el edificio del ego a través de las cuales puede entrar nueva luz. Nos humillan, despojan nuestras pretensiones y revelan nuestra vulnerabilidad fundamental. Y en esta vulnerabilidad yace nuestra mayor fortaleza, porque solo reconociendo nuestras limitaciones podemos abrirnos a algo mayor que nuestro limitado autoconcepto. Esta apertura a menudo viene a través de lo que Jung llamó imaginación activa, una forma de diálogo interior comprometido con los contenidos del inconsciente. A diferencia de la fantasía pasiva, la imaginación activa implica una participación consciente en el drama interno que se despliega. Entramos en relación con las figuras y fuerzas de nuestra psique, sin identificarnos completamente con ellas ni descartarlas como meros inventos. A través de este compromiso, comenzamos a experimentarnos como algo más que solo el ego, como un ser complejo y multifacético que contiene multitudes. Los sueños también ofrecen caminos más allá de la consciencia del ego. En el estado de sueño, el control del ego disminuye, permitiendo que aspectos más profundos de la psique hablen en su propio lenguaje simbólico. Jung vio los sueños no meramente como el camino real al inconsciente, como los había descrito Freud, sino como comunicaciones del self, el centro organizador y la totalidad de la psique que trasciende e incluye al ego. Al atender nuestros sueños con reverencia y curiosidad, establecemos una conexión viva con esta fuente más profunda de sabiduría dentro de nosotros. A medida que esta conexión se fortalece, comenzamos a experimentar momentos de lo que Jung llamó sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad convencional. Una imagen de un sueño aparece en la vida despierta. Un encuentro fortuito proporciona exactamente la guía que necesitamos. Una pregunta interna recibe una respuesta externa a través de eventos aparentemente aleatorios. Estas sincronicidades sugieren que la frontera entre lo interno y lo externo, la psique y el mundo, es mucho más permeable de lo que el ego nos haría creer. Insinúan una unidad subyacente, un unus mundus o mundo único en el que la psique y la materia son diferentes aspectos de la misma realidad fundamental. Este reconocimiento, que la consciencia se extiende más allá de los límites de nuestro ego personal, marca un umbral crucial en el viaje de la trascendencia. Comenzamos a sentir que participamos en algo mucho más vasto que nuestras vidas individuales, que somos expresiones de patrones y procesos que preceden y perdurarán más allá de nuestra existencia temporal como seres separados. Esto no es una comprensión meramente intelectual, sino una experiencia vivida que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. El antiguo axioma hermético como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera adquiere un nuevo significado cuando percibimos los reflejos de patrones cósmicos en nuestras vidas personales y viceversa. El microcosmos y el macrocosmos se revelan como imágenes especulares, cada uno conteniendo y expresando al otro. Nuestros dramas personales son reconocidos como manifestaciones locales de temas universales representados a través del tiempo y el espacio. Esto no disminuye su importancia, sino que los coloca en un contexto más amplio que les infunde un significado más profundo. Considera como los grandes ritmos de la naturaleza, el día y la noche, las estaciones, el nacimiento y la muerte, encuentran su eco en nuestros procesos psicológicos. El ciclo de crecimiento, fructificación, decadencia y renovación se manifiesta en nuestros proyectos creativos, relaciones y fases de la vida. La interacción de fuerzas opuestas, luz y sombra, masculino y femenino, creación y destrucción, genera la tensión dinámica necesaria para el crecimiento y la transformación. Al reconocer estos patrones,
Comenzamos a vernos no como entidades aisladas, sino como partes integrales de un cosmos vivo y respirante. Este cambio de perspectiva a menudo trae consigo una profunda sensación de alivio. La carga de mantener la existencia separada del ego, con todas sus comparaciones, competencias y compensaciones, se levanta momentáneamente. Saboreamos la libertad que viene con saber que no somos en última instancia responsables de crear o sostener el universo. Podemos rendirnos a la mayor inteligencia que se mueve a través de todas las cosas, incluidos nosotros mismos. Sin embargo, esta rendición no es una resignación pasiva, sino una participación activa. Requiere lo que Jung llamó la consciencia del inconsciente, un estado paradójico en el que permanecemos completamente presentes y comprometidos incluso cuando renunciamos a la ilusión de control. Nos convertimos en testigos y vehículos de fuerzas mayores que nuestra voluntad individual, pero retenemos nuestras facultades críticas y discernimiento ético. Esto no es posesión sino asociación, no disolución sino diálogo. Tal diálogo se hace posible a través del encuentro con los arquetipos, los patrones primordiales o imágenes universales que Jung identificó como los elementos estructurales del inconsciente colectivo. Estos arquetipos, la madre, el padre, el héroe, el embaucador, el anciano o anciana sabia, y muchos otros, no son meras construcciones culturales sino formas psíquicas innatas que organizan la experiencia humana a través del tiempo y las culturas. Se expresan en nuestros mitos, religiones, arte, sueños y vidas personales, a menudo apoderándonos con tremenda fuerza emocional. Cuando un arquetipo se constela en nuestra psique individual, podemos sentirnos abrumados por su poder luminoso. Nos enamoramos y experimentamos lo divino a través de la otra persona, el arquetipo del ánima o animus. Somos poseídos por la ira y nos convertimos en un instrumento de destrucción, el arquetipo de la sombra o el guerrero. Conectamos con una sabiduría profunda más allá de nuestra experiencia personal, el arquetipo del sabio. Estos encuentros pueden ser tanto iluminadores como aterradores, pues revelan dimensiones de la realidad, y de nosotros mismos, que el ego no puede controlar ni comprender completamente. La respuesta natural del ego a tales encuentros es a menudo el miedo y la resistencia. Percibe en el reino arquetípico una amenaza a su soberanía, un poder que podría barrer sus defensas cuidadosamente construidas. Y de hecho, el contacto no mediado con energías arquetípicas puede conducir a la inflación, identificación con el arquetipo, o posesión, ser abrumado por él. El camino de la trascendencia requiere no negar estas energías ni rendirse acríticamente a ellas, sino establecer una relación consciente con ellas. Esta relación se desarrolla a través de lo que Jung llamó imaginación activa, una forma de trabajo onírico despierto en el que nos involucramos dialógicamente con las figuras y fuerzas del inconsciente. No nos identificamos completamente con estas figuras internas ni las descartamos como meras fantasías, sino que nos relacionamos con ellas como aspectos autónomos de nuestra psique más amplia. A través de este compromiso, el ego gradualmente relaja su postura defensiva y comienza a experimentarse como uno entre muchos centros de consciencia dentro de un ecosistema psíquico más grande. A medida que este diálogo se profundiza, comenzamos a sentir la presencia de lo que Jung llamó el self, el centro regulador y la totalidad de la psique que trasciende e incluye al ego. El self no es meramente un concepto sino una experiencia vivida, una sensación de conexión con una sabiduría y propósito más allá de nuestra creación personal. Se manifiesta en sueños, visiones y sincronicidades que guían nuestro desarrollo de formas que el ego nunca podría planear o predecir. Nos habla a través de símbolos que tienden puentes entre lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo colectivo, lo humano y lo divino. Estos símbolos a menudo toman la forma de mandalas, imágenes circulares con un punto central que representan la totalidad y la integración. Jung observó patrones de mandala que surgían espontáneamente en los sueños y obras de arte de sus pacientes en coyunturas críticas de su desarrollo psicológico, particularmente durante periodos de desorientación y transición. Llegó a ver el mandala como un símbolo universal del self, expresando la tendencia innata de la psique hacia el equilibrio, el orden y el significado, lo que llamó la circunambulación del self. Esta circunambulación no es una progresión lineal, sino un camino en espiral que repetidamente nos devuelve a verdades esenciales en niveles más profundos de comprensión. Cada ciclo de la espiral integra más de lo que antes era inconsciente, expandiendo el círculo de consciencia mientras mantiene su centro esencial. Este no es un viaje con un destino final, sino un proceso continuo de llegar a ser más plenamente lo que ya somos en potencia. La paradoja de la trascendencia del ego es que requiere la misma facultad que busca trascender. El ego, con su capacidad de reflexión y discriminación, es el instrumento a través del cual nos volvemos conscientes de lo que yace más allá del ego. A diferencia del bypass espiritual,
que intenta saltar sobre los desafíos del desarrollo del ego en una unidad prematura, la trascendencia genuina incluye y transforma todo lo que ha venido antes. El ego no es aniquilado sino relativizado, reconocido como una función importante dentro de un sistema mucho más grande. Esta integración está representada en muchas tradiciones espirituales por símbolos de unión entre principios opuestos. El yin-yang taoísta, el matrimonio alquímico del rey y la reina, la unión hindú de Shiva y Shakti. Cada uno expresa la reconciliación de aparentes opuestos en una unidad superior que preserva sus cualidades distintivas mientras trasciende su contradicción. De manera similar, la función trascendente en la psicología junguiana no elimina la tensión entre aspectos opuestos de la psique, sino que crea una tercera posición desde la cual ambos pueden mantenerse en una relación creativa. Esta capacidad de contener opuestos sin colapsar en uno u otro representa un profundo cambio en la consciencia. Ya no identificados exclusivamente con ninguna perspectiva parcial, podemos movernos fluidamente entre diferentes modos de ser, pensamiento y sentimiento, acción y receptividad, análisis e intuición, recurriendo a cada uno según lo requiera la situación. Desarrollamos lo que el psicólogo Robert Kagan llamó mente autotransformadora, la capacidad de salir de nuestros sistemas de creación de significado y verlos como construcciones en lugar de verdades absolutas. Tal flexibilidad no implica relativismo o falta de compromiso. Por el contrario, permite un compromiso más profundo con las complejidades de la vida precisamente porque no estamos rígidamente atados a una sola posición o identidad. Podemos abogar apasionadamente por nuestros valores mientras permanecemos abiertos al diálogo y al crecimiento. Podemos perseguir nuestras metas con determinación mientras nos mantenemos atentos a las posibilidades emergentes más allá de nuestra visión inicial. Podemos amar profundamente sin exigir que otros nos completen o se conformen a nuestras expectativas. Esta es la libertad que espera más allá de las restricciones del ego, no libertad de responsabilidad, sino libertad para una respuesta más auténtica al llamado de la vida. Es la libertad de ser plenamente humanos, abrazando tanto nuestras limitaciones como nuestro potencial ilimitado. Es la libertad de participar conscientemente en nuestra propia evolución, tanto personal como colectiva. Porque el viaje más allá del ego no es meramente una búsqueda individual, sino una contribución a la evolución de la consciencia misma. Como observó Jung, el mundo pende de un hilo delgado, y ese hilo es la psique del hombre. Cada persona que emprende el trabajo de expansión de la consciencia, cada uno que integra una porción de la sombra, cada uno que establece una conexión viva con las fuentes más profundas de sabiduría dentro, todos contribuyen a la sanación de nuestro mundo fragmentado. Esta sanación se vuelve cada vez más urgente en nuestro tiempo de crisis global, cuando los aspectos de sombra de nuestra psique colectiva han emergido con fuerza destructiva. Los paradigmas impulsados por el ego que han moldeado nuestro mundo moderno, crecimiento económico sin fin, dominación tecnológica de la naturaleza, individualismo competitivo, nos han llevado al borde del colapso ecológico y social. Trascender estos paradigmas requiere más que cambios de política o soluciones tecnológicas. Demanda una transformación fundamental en cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestra relación con el todo. Tal transformación comienza dentro de cada individuo que acepta el desafío de la consciencia. Se extiende a través de nuestras relaciones, comunidades e instituciones a medida que encarnamos diferentes formas de ser y ver. Se manifiesta en nuevas formas de liderazgo que sirven al todo en lugar de engrandecer la parte. Inspira arte, ciencia y prácticas culturales que nos reconectan con la red viviente de la que somos parte. Nutre estructuras sociales y políticas que honran tanto nuestra interdependencia como nuestras contribuciones únicas. El camino más allá del ego conduce, así no lejos del mundo, sino más profundamente dentro de él. A medida que descartamos las lentes distorsionadoras de la identificación con el ego, percibimos más claramente la belleza y el sufrimiento de todos los seres. Respondemos no solo desde principios morales abstractos o preferencias personales, sino desde un sentido de conexión con la vida en todas sus formas. La compasión fluye naturalmente cuando reconocemos a los demás como expresiones de la misma consciencia que nos anima. Este reconocimiento no borra las diferencias ni disuelve los límites. Más bien, revela la diversidad como esencial para la riqueza del todo. Así como un ecosistema prospera a través de la interacción de innumerables especies, cada una cumpliendo su función única, también la consciencia humana florece a través de la expresión de diversas perspectivas y dones. Al trascender la necesidad del ego de elevarse por encima de los demás, descubrimos la alegría de participar en esta gran sinfonía del ser. El viaje más allá del ego no está exento de peligros y trampas. El mismo poder de las experiencias arquetípicas puede conducir a la inflación, el ego identificándose con energías transpersonales y reclamando su autoridad como propia.
La historia está repleta de los restos de líderes y movimientos espirituales que sucumbieron a esta tentación, confundiendo vislumbres del más allá con logros personales o estatus especial. La verdadera trascendencia se caracteriza por una humildad creciente, no por la grandiosidad, por un compromiso más profundo con la vida ordinaria, no por escapar de ella, por una mayor claridad sobre nuestras limitaciones incluso mientras nos abrimos a nuestro potencial ilimitado. De manera similar, la experiencia de interconexión puede distorsionarse en una unidad prematura que niega las diferencias reales o pasa por alto el sufrimiento concreto. La afirmación de que todo es uno se convierte en un bypass espiritual que evita el desafiante trabajo de comprometerse con las complejidades y contradicciones del mundo. La auténtica no dualidad incluye y trasciende la dualidad, no elimina las características y necesidades distintas de los seres en el nivel relativo de la existencia. Quizás el mayor desafío de la trascendencia del ego es que no se puede lograr a través de las estrategias familiares del ego de control, adquisición y logro. El mismo esfuerzo por trascender el ego puede convertirse en otro proyecto del ego, un logro más para añadir a nuestro currículum espiritual, una identidad más para apuntalar nuestro sentido de especialidad. Esta es la paradoja a la que apuntan los maestros Zen cuando dicen: si encuentras a Buda en el camino, mátalo. Cualquier concepto de iluminación o trascendencia que podamos captar se convierte en un obstáculo para el genuino despertar. El ego no puede trascenderse a sí mismo a través de sus propios esfuerzos, así como el ojo no puede verse a sí mismo directamente. Lo que se necesita es un cambio fundamental en la orientación, del hacer al ser, del agarrar al permitir, del controlar al rendirse. Este cambio no puede ser fabricado o forzado. Solo puede ser invitado a través de prácticas que aquietan la incesante actividad del ego y crean espacio para que surja algo más. La meditación, la contemplación, la creación artística, la inmersión en la naturaleza, la relación auténtica, el servicio compasivo, todos pueden servir como portales más allá de la consciencia del ego cuando se abordan con la intención correcta. Estas prácticas funcionan no agregando algo a nosotros, sino eliminando los obstáculos a lo que ya está presente. Despejan los escombros acumulados de condicionamiento y mecanismos de defensa, permitiendo que nuestra naturaleza esencial se revele. Esta naturaleza esencial, lo que los budistas llaman naturaleza de Buda, lo que los cristianos llaman la chispa divina, lo que Jung llamó el self, no es algo que necesitemos crear o alcanzar. Es lo que ya somos en nuestras profundidades, debajo de las capas de persona y condicionamiento. Es el fundamento de nuestro ser, la fuente de la que brota nuestra existencia individual y a la que regresa. Darse cuenta de esto es experimentar un profundo regreso a casa, un reconocimiento de lo que nunca se perdió realmente, sino que solo se olvidó temporalmente. En este regreso a casa, descubrimos que la trascendencia del ego no es su destrucción sino su cumplimiento. El yo limitado y separado no es negado sino expandido, revelado como una expresión de una consciencia que se manifiesta en innumerables formas a lo largo del universo. Los límites entre el yo y el mundo, lo interno y lo externo, lo personal y lo colectivo se vuelven permeables sin disolverse por completo. Nos experimentamos simultáneamente como individuos distintos y como manifestaciones del todo. Esta perspectiva paradójica de ambos /diagonal y caracteriza a la consciencia madura. A diferencia de las etapas anteriores del desarrollo que tienden hacia el pensamiento, o esto /diagonal o aquello, la mente trascendente puede mantener verdades aparentemente contradictorias en tensión creativa. Reconoce que somos a la vez mortales y eternos, limitados e ilimitados, humanos y divinos. Ve que la libertad y el compromiso, la autonomía y la pertenencia, la singularidad y la unidad no son fuerzas opuestas sino aspectos complementarios de una verdad mayor. Tal consciencia no representa una escapada de la humanidad, sino su realización más profunda. Es lo que vislumbramos en las vidas de esos raros individuos, un Buda, un Cristo, un Jung mismo, que han integrado el espectro completo de la experiencia humana y encarnado su máximo potencial. Estos ejemplares nos muestran no lo que es ajeno a nuestra naturaleza, sino lo que es más intrínseco a ella, esperando ser reconocido y vivido. El viaje más allá del ego nos devuelve así a nosotros mismos, no al yo constreñido que pensábamos que éramos, sino al yo expansivo que siempre hemos sido debajo de las capas del olvido. Nos restaura nuestro lugar legítimo en el orden cósmico, ni inflados más allá de nuestra escala apropiada ni disminuidos por debajo de ella. Revela nuestras vidas como infinitesimalmente pequeñas en el gran esquema e infinitamente preciosas en su expresión única del todo. En esta realización yace una paz profunda que trasciende tanto el ansioso esfuerzo del ego como sus momentos de satisfacción. Es la paz de saber que no necesitamos justificar nuestra existencia o probar nuestro valor, que pertenecemos al universo tan intrínsecamente como las estrellas y las montañas y los arroyos que fluyen. Es la paz de reconocer que incluso nuestras luchas y fracasos son parte de un despliegue mayor en el que podemos confiar,
incluso cuando no podemos comprenderlo completamente. Sin embargo, esta paz no es resignación pasiva, sino el fundamento para una acción más auténtica en el mundo. Liberados de las necesidades compulsivas y los miedos que impulsan gran parte del comportamiento humano, podemos responder a los desafíos de la vida con mayor claridad, creatividad y compasión. Nuestras acciones fluyen no de la agenda del ego, sino de la sabiduría más profunda del self, alineadas con las necesidades del todo en lugar de las demandas del yo separado. Esta alineación se manifiesta como lo que Jung llamó sincronicidad, una conexión significativa entre eventos internos y externos que trasciende la causalidad convencional. Nos encontramos en el lugar correcto en el momento correcto, diciendo las palabras adecuadas a la persona que necesita escucharlas, recibiendo exactamente la guía o el apoyo que necesitamos en coyunturas cruciales. Sin forzar o manipular los resultados, participamos en una danza de creación que tiene su propia inteligencia y dirección. Tal participación requiere un delicado equilibrio entre intención y rendición, entre elección consciente y apertura a lo inesperado. Establecemos nuestro curso con la mejor sabiduría disponible para nosotros, mientras permanecemos en sintonía con las señales sutiles que pueden guiarnos en direcciones imprevistas. Actuamos con decisión cuando se requiere acción, y esperamos pacientemente cuando se requiere espera. Aprendemos a discernir la diferencia entre los impulsos egoicos y las incitaciones más profundas del self. Este discernimiento se desarrolla a través de un diálogo continuo entre lo consciente y lo inconsciente, un cultivo de lo que Jung llamó la función trascendente, la tendencia natural de la psique a reconciliar opuestos y crear perspectivas nuevas y más inclusivas. A través de esta función, conflictos que parecen irresolubles en un nivel de consciencia encuentran una resolución creativa en un nivel superior. Los dilemas de o esto / o aquello, que paralizan al ego dan paso a soluciones de ambos / y que sirven al desarrollo de la persona completa. La función trascendente opera no solo dentro de los individuos sino entre ellos, abriendo posibilidades para relaciones que trascienden los patrones habituales de proyección, lucha de poder y satisfacción mutua de necesidades. Cuando dos personas se encuentran más allá de los confines de la identificación del ego, crean un espacio en el que algo nuevo puede emerger, lo que el filósofo Martin Buber llamó la relación yo-tú, en la que cada persona está completamente presente ante el misterio irreductible del otro. Tales relaciones se convierten en recipientes para el despliegue de la conciencia misma, contenedores en los que ambas partes son transformadas a través del encuentro genuino. Esto es cierto no solo en las asociaciones íntimas, sino en todas las formas de conexión humana, entre padres e hijos, maestros y estudiantes, sanadores y pacientes, amigos y colegas. Cada encuentro auténtico lleva el potencial de despertar a ambos participantes a dimensiones de sí mismos y de la realidad que trascienden sus seres separados. Este despertar se extiende más allá de las relaciones humanas hacia nuestra conexión con el mundo más que humano. A medida que trascendemos la perspectiva antropocéntrica del ego, comenzamos a percibir la inteligencia, la sensibilidad y la agencia que impregnan toda la naturaleza. Nos reconocemos como participantes en una vasta red de vida en la que cada ser, planta, animal, montaña, río, tiene su propia integridad y propósito. Aprendemos a escuchar estas otras voces, a percibir su sabiduría, a honrar su derecho a florecer de acuerdo con su propia naturaleza. En este campo expandido de relación, descubrimos que la conciencia no está confinada a los cerebros humanos, sino que impregna el cosmos en varias formas y grados. La materia misma revela propiedades de conciencia y respuesta que desafían las explicaciones mecanicistas. La aguda división entre mente y materia, sujeto y objeto, que ha dominado el pensamiento occidental desde Descartes comienza a disolverse a la luz tanto de la ciencia contemporánea como de la experiencia directa. Vislumbramos la verdad que las tradiciones indígenas siempre han conocido. La conciencia no es un epifenómeno de la materia, sino un aspecto fundamental de la realidad misma. Este reconocimiento no disminuye la singularidad de la conciencia humana con sus capacidades de autorreflexión, pensamiento simbólico y discernimiento ético. Más bien, coloca estas capacidades en un contexto más amplio que les da un significado y propósito más profundos. Llegamos a ver nuestros dones distintivos no como algo que nos separa o eleva por encima del resto de la naturaleza, sino como funciones especializadas dentro de un todo viviente, funciones que conllevan responsabilidades particulares precisamente debido a su poder. Principal entre estas responsabilidades está el cultivo de la conciencia misma, el trabajo continuo de llevar luz a lo que permanece en la sombra, voz a lo que permanece sin expresar, integración a lo que permanece fragmentado. Este trabajo nunca está completo, porque el inconsciente no es un territorio finito para ser colonizado, sino un manantial infinito de nuevas posibilidades. Siempre hay capas más profundas por explorar, perspectivas más amplias por abrazar, síntesis más inclusivas por lograr. El camino más allá del ego no es, por tanto,
un destino sino un viaje continuo, un camino en espiral que repetidamente nos devuelve a verdades esenciales en niveles más profundos de comprensión. Con cada vuelta de la espiral, integramos más de lo que antes era inconsciente, expandiendo el círculo de conciencia mientras mantenemos su centro esencial. No dejamos atrás nuestra humanidad, sino que la habitamos más plenamente, con todas sus limitaciones y posibilidades, penas y alegrías, preguntas y descubrimientos. En este viaje, nunca estamos solos, aunque el camino que cada uno de nosotros recorre es único. Estamos acompañados por todos los que han viajado por este camino antes que nosotros, cuyos conocimientos y experiencias están codificados en las grandes tradiciones de sabiduría, obras maestras artísticas y avances científicos de la historia humana. Somos apoyados por contemporáneos que comparten nuestro compromiso con la conciencia, ya sea que lo expresen a través de la práctica espiritual, la indagación psicológica, la expresión creativa, la transformación social o el cuidado de la tierra. Y somos guiados por el ser, esa sabiduría interior que, aunque habla en susurros, ofrece la brújula más segura para navegar por los territorios desconocidos más allá de los mapas familiares del ego. Para escuchar esta guía se requiere una calidad de atención diferente de nuestro estado habitual, una conciencia receptiva y contemplativa que es más espaciosa que nuestro enfoque ordinario en problemas por resolver y metas por alcanzar. Requiere periodos de silencio y soledad, momentos de apartarse de la estimulación constante y las demandas de la vida moderna. Nos pide hacer espacio para lo que quiere emerger desde las profundidades, escuchar la voz pequeña y quieta debajo de la incesante charla del ego. Esta dimensión contemplativa es esencial para el viaje más allá del ego, pero debe equilibrarse con un compromiso activo en el mundo. La trascendencia que busca solo alturas místicas sin descender de nuevo a los valles humanos se convierte en una forma de evasión espiritual, una escapatoria en lugar de una transformación de nuestra humanidad. La verdadera trascendencia abraza tanto el eje vertical de conexión con lo que está más allá de lo personal como el eje horizontal de acción compasiva dentro de la red de relaciones que constituyen nuestra existencia terrenal. La integración de estas dimensiones, contemplación y acción, ser y hacer, sabiduría y compasión, caracteriza lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirse en un ser humano completo e indiviso. Esta totalidad no es estática sino dinámica, no un estado de perfección sino un proceso continuo de crecimiento e integración. Incluye todos los aspectos de nuestra humanidad: cuerpo, emociones, intelecto, intuición, creatividad, sexualidad, espiritualidad, en una síntesis en constante evolución. La individuación no es un logro solitario, sino que se despliega dentro de una matriz de relaciones. La persona individuada no es un pico aislado, sino un nodo conectado en una vasta red del ser. Su singularidad no sirve a la separación, sino a una conexión más auténtica. Su fuerza no permite la dominación, sino un servicio más efectivo. Su sabiduría no se manifiesta como superioridad distante, sino como compasión comprometida. Esta visión de la posibilidad humana contrasta marcadamente con los paradigmas dominantes de nuestro tiempo, que o bien nos reducen a máquinas biológicas impulsadas por genes egoístas o nos elevan a creadores divinos de nuestra propia realidad a través de la pura voluntad y la destreza tecnológica. Ambos extremos, determinismo materialista y voluntarismo narcisista, representan distorsiones de nuestra verdadera naturaleza. Ambos pierden la sutil interacción de libertad y limitación, agencia y pertenencia, que caracteriza la existencia humana auténtica. Jung entendió esta interacción mejor que la mayoría. Habiendo sido testigo de las catastróficas consecuencias de la inflación masiva del ego en la Alemania nazi y los efectos aplastantes del reduccionismo materialista en la medicina moderna, buscó un camino intermedio que honrara tanto las dimensiones transpersonales de la experiencia humana como su particularidad encarnada, cultural e histórica. Reconoció que la trascendencia divorciada de la encarnación se convierte en abstracción vacía, mientras que la encarnación sin significado trascendente degenera en mera supervivencia o gratificación sensual. Esta integración del cielo y la tierra, espíritu y materia, eternidad y tiempo representa el matrimonio alquímico que transforma tanto el plomo en oro como al alquimista mismo. Es la unión de opuestos simbolizada en prácticamente todas las tradiciones espirituales: el yin-yang taoísta, el Siva-Sakti hindú, la unión de sepirot masculinas y femeninas en el árbol de la vida cabalístico. Es a lo que Jesús apuntaba cuando rezaba en la tierra como en el cielo y lo que Buda encarnaba cuando, después de su iluminación, regresó al mercado con manos dadoras de regalos. Tal integración no ocurre automáticamente ni sin esfuerzo. Requiere un compromiso consciente con lo que Jung llamaba el trabajo, el proceso continuo de traer luz a la sombra, voz a lo no expresado, forma a los potenciales sin forma dentro de nosotros. Este trabajo exige valentía, perseverancia y humildad. Nos pide enfrentar lo que hemos evitado, cuestionar lo que hemos dado por sentado,
arriesgar la seguridad de identidades familiares por el bien de una totalidad que podemos sentir pero aún no comprender completamente. El camino más allá del ego conduce así a través de nuestra humanidad, no alrededor de ella, con todo su desorden y magnificencia. Abraza en lugar de negar nuestra encarnación, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra situación cultural e histórica. Reconoce que la dimensión divina o trascendente de la existencia se expresa no a pesar de estas particularidades humanas sino a través de ellas, así como la luz requiere un prisma para revelar su espectro completo de colores. Esta trascendencia encarnada se manifiesta en una vida que es simultáneamente ordinaria y extraordinaria. Ordinaria en su abrazo de tareas y responsabilidades diarias, extraordinaria en la calidad de presencia y significado que aporta estas actividades. Es a lo que apuntan los maestros Zen cuando dicen, antes de la iluminación, cortar leña, cargar agua, después de la iluminación, cortar leña, cargar agua. Las actividades pueden parecer las mismas desde fuera, pero son experimentadas y realizadas desde un estado de conciencia radicalmente diferente. Este estado de conciencia no es un logro permanente, sino una capacidad fluida que se desarrolla a través de la práctica y madura con el tiempo. Como cualquier habilidad compleja, requiere cultivo continuo y renovación regular. Los hábitos del ego de contracción, identificación y autoprotección son profundos, reforzados tanto por el condicionamiento personal como por patrones colectivos. No se disuelven permanentemente en un solo momento de despertar, sino que se transforman gradualmente a través de ciclos repetidos de conciencia e integración. Estos ciclos a menudo siguen un patrón reconocible: inmersión en la conciencia del ego, encuentro con sus limitaciones, apertura a dimensiones transpersonales, trascendencia temporal, retorno a la conciencia ordinaria con nueva comprensión, integración gradual de esta comprensión en la vida cotidiana, y eventual estabilización en un nuevo nivel de conciencia, hasta que comienza el próximo ciclo. Con cada iteración, nos familiarizamos más con el territorio más allá del ego, adquirimos más habilidad para navegar sus desafíos y oportunidades, nos establecemos más en la perspectiva más amplia que ofrece. El viaje se desarrolla de manera diferente para cada persona, influenciado por su temperamento único, circunstancias de vida, antecedentes culturales y orientación espiritual. Algunos experimentan avances dramáticos, estados místicos, encuentros visionarios, perspectivas transformadoras, que remodelan su conciencia en momentos de intensidad. Otros experimentan cambios más graduales a través de la práctica contemplativa constante, la expresión creativa, el trabajo psicológico o la entrega devocional. Otros más encuentran su camino a través de una combinación de enfoques, cada uno contribuyendo con algo esencial a su desarrollo. Cualquiera que sea el camino específico, el viaje más allá del ego inevitablemente involucra periodos de desorientación e incertidumbre. A medida que los puntos de referencia familiares se disuelven y los nuevos aún no se han formado completamente, podemos experimentar lo que los místicos han llamado la noche oscura del alma, un tiempo de vacío, duda y aparente abandono. Estos pasajes, aunque dolorosos, son esenciales para el proceso de transformación. Crean espacio para nuevas posibilidades al despejar estructuras obsoletas de identidad y significado. En estos espacios liminales entre quienes éramos y quienes estamos llegando a ser, aprendemos quizás la lección más importante del viaje más allá del ego, el arte de la entrega. No la entrega pasiva de la derrota o la resignación, sino la entrega activa de la confianza en una sabiduría mayor que nuestra comprensión limitada. Aprendemos a soltar nuestros desesperados intentos de controlar la vida y en su lugar alinearnos con su desarrollo natural. Descubrimos que lo que habíamos temido como muerte, la muerte del yo conocido, es en realidad una puerta a una vida más expansiva. Esta entrega está bellamente expresada en el concepto taoísta de Bu Wei o no hacer, acción que surge no del ego esforzado sino de la sintonía con el Tao o camino natural de las cosas. Cuando nos alineamos con las corrientes más profundas de la existencia, encontramos que mucho puede lograrse con un esfuerzo mínimo. Como un marinero que entiende los vientos y las mareas, trabajamos con las fuerzas en juego en cualquier situación, no contra ellas. Discernimos cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo liderar y cuándo seguir. Esta sabiduría de tiempo y pertinencia caracteriza a la persona individuada, aquella que ha emprendido el viaje más allá del ego y ha regresado transformada. Ya no impulsada principalmente por complejos inconscientes o condicionamiento social, responde a los desafíos de la vida desde un centro de autoridad interna y presencia auténtica. Aporta a cada situación una combinación única de cualidades: arraigo y visión, compasión y límites, flexibilidad y compromiso, seriedad y juego. Tales individuos sirven como catalizadores para la transformación en sus relaciones, comunidades y campos de actividad. No a través de la imposición de su voluntad o la adhesión a ideologías rígidas,
sino a través de la encarnación de una forma más integrada de ser que naturalmente evoca el potencial en otros. Crean contenedores, psicológicos, sociales, espirituales, en los que la conciencia puede expandirse y la evolución puede desarrollarse. Se convierten, en términos de Jung, en una bendición para sí mismos, sus familias y su sociedad. Esta bendición fluye de un cambio fundamental en la orientación, de buscar la realización a través de la adquisición y el logro a encontrarla en la presencia y la contribución. La persona individuada experimenta alegría no principalmente en obtener lo que quiere, sino en expresar lo que es. Su satisfacción no proviene de compararse favorablemente con otros, sino de dar sus dones únicos al servicio del todo. Su seguridad no descansa en validaciones externas, sino en una alineación interior con los patrones y propósitos más profundos de la existencia. Esta alineación se manifiesta como un sentido de significado que trasciende tanto el placer como el dolor, el éxito y el fracaso. Los sufrimientos inevitables de la vida ya no se experimentan como afrentas sin sentido que deben evitarse a toda costa, sino como aspectos integrales de un viaje que abarca todo el espectro de la experiencia humana. Incluso en los pasajes más oscuros, permanece un hilo de significado, una fe no en resultados específicos, sino en el potencial transformador inherente a cada crisis, cada desafío, cada pérdida. Tal fe no es ni optimismo ciego ni aceptación fatalista. Es más bien una profunda confianza en la inteligencia de la vida misma, la misma inteligencia que guía el despliegue de un helecho, la metamorfosis de una mariposa, la curación de una herida, la formación de una galaxia. Es el reconocimiento de que participamos en esta inteligencia, que fluye a través de nosotros tan seguramente como fluye a través de todas las cosas, que podemos alinearnos con su movimiento sin controlarlo o comprenderlo completamente. Esta participación representa el cumplimiento de lo que significa ser humano, ni ángeles caídos ni animales elevados, sino puentes conscientes entre espíritu y materia, eternidad y tiempo, ser y devenir. Nos encontramos en la intersección de múltiples dimensiones de la realidad, capaces de abarcarlas todas a través del don único de la conciencia reflexiva. Nuestro privilegio y responsabilidad es llevar estas dimensiones a una relación creativa, encarnar su integración en nuestras vidas individuales y colectivas. La trascendencia del ego se revela así no como escape de nuestra humanidad, sino como su realización más profunda. Es el descubrimiento de que lo que somos en esencia se extiende mucho más allá del yo limitado que habíamos imaginado, pero incluye y honra a ese yo como una expresión crucial del todo. Es el reconocimiento de que somos simultáneamente olas y océano, hojas y árbol, notas y sinfonía, formas distintas a través de las cuales lo sin forma se manifiesta, perspectivas únicas a través de las cuales la única realidad se conoce a sí misma. En este reconocimiento yace tanto humildad como dignidad, humildad ante la vastedad de lo que excede nuestra comprensión individual, dignidad de nuestra participación esencial en esa vastedad. Somos pequeños pero significativos, temporales pero conectados a lo eterno, limitados pero expresiones de lo ilimitado. Nuestras vidas importan no por su duración o visibilidad o impacto según los estándares convencionales, sino porque representan facetas irreemplazables de la joya infinita de la existencia. Despertar a esta verdad es ser liberado de la carga de la autoimportancia sin caer en la autodeprecación. Es encontrar libertad no en la ausencia de limitaciones, sino en la relación consciente con ellas. Es descubrir que los límites de nuestro ser no son muros sino membranas, interfaces selectivamente permeables a través de las cuales intercambiamos energía, información y significado con los sistemas más grandes de los que formamos parte. Esta es la conciencia que espera más allá del último obstáculo del ego, no un punto final sino un nuevo comienzo, no un logro sino una aventura continua de descubrimiento y creación. Nos invita a una vida de paz profunda y compromiso dinámico, de aceptación reverente y transformación creativa. Nos llama a encarnar nuestra humanidad plena como expresiones de un misterio que trasciende pero incluye todo lo que somos. El viaje hacia esta conciencia es quizás la empresa más desafiante y gratificante de una vida humana. Nos pide todo, nuestra comodidad y certeza, nuestras identidades familiares, nuestras creencias apreciadas, pero promete a cambio una libertad y realización más allá de lo que el ego podría imaginar o alcanzar. Requiere que enfrentemos nuestros miedos y sombras más profundos, pero los revela como las mismas puertas a nuestro poder y alegría más auténticos. Este viaje no está reservado para adeptos espirituales o pioneros psicológicos, aunque sus mapas y métodos pueden guiarnos en el camino. Es el derecho de nacimiento y potencial de cada ser humano, el desarrollo de capacidades inherentes a nuestra naturaleza, esperando ser reconocidas y desarrolladas a través del compromiso consciente. Cada uno de nosotros debe encontrar nuestro propio camino, nuestro propio lenguaje, nuestras propias prácticas para navegar por los territorios más allá del ego. Sin embargo, no necesitamos, de hecho, no podemos,
hacer este viaje solos. Somos apoyados por la sabiduría de aquellos que nos han precedido, codificada en las grandes tradiciones contemplativas, obras maestras artísticas e indagaciones filosóficas de la historia humana. Estamos acompañados por compañeros de viaje que comparten nuestro compromiso con la conciencia, ya sea que lo expresen a través de la meditación o el activismo, la investigación científica o la expresión creativa, el trabajo de sanación o el liderazgo organizacional. Y somos guiados por el ser, esa sabiduría interior que, aunque habla en susurros, ofrece la brújula más segura para navegar por los territorios desconocidos más allá de los mapas familiares del ego. Para escuchar esta guía se requiere una calidad de atención diferente de nuestro estado habitual, una conciencia receptiva y contemplativa que crea espacio para que lo nuevo emerja. Nos pide hacer una pausa en medio de la estimulación constante y las demandas de la vida moderna, escuchar debajo del ruido de la información y la opinión, sentir debajo de la superficie de la reactividad y el hábito. Nos invita al contacto directo con el momento presente, donde toda transformación se vuelve posible. En este momento presente, ahora mismo, puedes comenzar o profundizar tu propio viaje más allá del ego. No a través del esfuerzo heroico o experiencias extraordinarias, sino a través de la simple presencia y la indagación honesta. ¿Quién eres más allá de tus roles e identidades sociales? ¿Qué permanece cuando las historias que cuentas sobre ti mismo son reconocidas como narrativas provisionales en lugar de verdades absolutas? ¿Qué calidad de conciencia está leyendo estas palabras, y ha estado presente a lo largo de toda tu vida a pesar de todos sus cambios y desafíos? Estas preguntas no son acertijos para ser resueltos por el intelecto, sino portales para ser ingresados a través de la conciencia contemplativa. Te invitan a cambiar de tener experiencias a notar la conciencia en la que surgen todas las experiencias. Apuntan más allá de los contenidos del pensamiento al contexto de la conciencia misma, el fundamento del ser que precede y trasciende el sentido del yo separado. Este cambio de perspectiva es a la vez sutil y profundo. No niega tu individualidad, sino que la revela como una expresión de una conciencia que se manifiesta en innumerables formas a lo largo del universo. No te desconecta del mundo, sino que te reconecta con él a un nivel más profundo, más allá de los filtros distorsionadores de la proyección del ego y el interés propio. No te aparta de los desafíos y responsabilidades de la vida humana, sino que te permite enfrentarlos con mayor claridad, compasión y creatividad. La trascendencia del ego conduce así no al desapego de otro mundo, sino a un compromiso más auténtico, contigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con los problemas apremiantes de nuestro tiempo. Te libera para aportar tus dones completos a un mundo que necesita desesperadamente la participación consciente. Te permite servir no desde la obligación o la ambición, sino desde el desbordamiento natural de tu ser. Te conecta con la corriente profunda de evolución que se ha desarrollado desde el amanecer de los tiempos y ahora, en este momento crítico de transición planetaria, depende de la conciencia humana más que nunca. Esta conciencia, más allá pero inclusiva del ego, representa nuestra mejor esperanza para abordar los complejos desafíos que enfrentamos como especie. La fragmentación, explotación y miopía que caracterizan a muchos de nuestros sistemas e instituciones reflejan las limitaciones de la conciencia del ego operando a nivel colectivo. La sanación de estos sistemas requiere un cambio hacia una conciencia más inclusiva e integradora en aquellos que los moldean y participan en ellos. Cada persona que emprende el viaje más allá del ego contribuye a este cambio colectivo. Cada uno que integra una parte de la sombra, que establece una conexión viva con las fuentes más profundas de sabiduría interior, que aprende a mantener la tensión de los opuestos sin colapsar en posiciones unilaterales, todos apoyan la evolución de la conciencia misma. Este no es meramente un proyecto personal, sino una participación en la siguiente fase del desarrollo humano, lo que Jung llamó el logro de la personalidad y lo que pensadores contemporáneos describen como la emergencia de la conciencia integral. El llamado a esta conciencia nunca ha sido más urgente o más accesible. Nos encontramos en un momento crucial en la historia humana, cuando las limitaciones de las formas de ser centradas en el ego se han vuelto evidentes en las crisis que enfrentamos, pero la posibilidad de trascender estas limitaciones está respaldada por una convergencia sin precedentes de tradiciones de sabiduría, comprensión científica y presiones evolutivas. Los obstáculos para la conciencia, tanto personales como colectivos, son formidables, pero los recursos para superarlos son igualmente poderosos. El obstáculo final, como siempre, es el ego mismo, no como villano a ser vencido, sino como estructura limitada a ser reconocida, integrada y trascendida. El viaje más allá del ego comienza con el simple reconocimiento de su naturaleza provisional, su cualidad construida, su papel como fiel servidor en lugar de maestro último de nuestro ser. De este reconocimiento fluye la posibilidad de una identidad más espaciosa, una conciencia más inclusiva, una expresión más auténtica de todo lo que somos. Esta posibilidad vive dentro de ti ahora,
como lo hace dentro de cada ser humano. Susurra debajo del clamor de las preocupaciones diarias, hace señas más allá de los límites de la identidad familiar, espera pacientemente por tu reconocimiento y respuesta. No exige perfección o logros heroicos, solo intención sincera y práctica persistente. Promete no escapar de tu humanidad sino su cumplimiento más profundo, no el aislamiento en alturas trascendentes sino la conexión con la plenitud de la vida en todas sus dimensiones. El viaje más allá del ego es tanto el mayor desafío como el mayor regalo de la existencia humana. Nos pide todo pero devuelve infinitamente más. Conduce a través de la oscuridad hacia la luz, a través de la confusión hacia la claridad, a través de la separación hacia la conexión. Revela que lo que parecía el final del camino, la trascendencia del ego, es en realidad el comienzo de un viaje más vasto hacia el misterio de la conciencia misma, un viaje que continúa desplegándose en círculos cada vez más amplios de conciencia y amor. Este viaje te espera. No en algún futuro distante cuando las condiciones sean perfectas, sino aquí y ahora, en medio de tu extraordinaria vida ordinaria. Comienza con un solo paso, un momento de cuestionamiento honesto, una pausa de presencia genuina, una apertura a lo que yace más allá del territorio familiar del yo. Ese paso, dado y retomado innumerables veces, se convierte en un camino. Ese camino, recorrido con paciencia y coraje, conduce más allá del obstáculo final hacia la conciencia que es tu naturaleza más profunda y tu potencial más elevado. La elección es tuya. El momento es ahora. El viaje de trascendencia te llama. Si este contenido ha resonado contigo, únete a nosotros en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo, deja tu opinión en los comentarios y compártelo con quienes puedan beneficiarse de este contenido.